Habitualmente los temas de ¿qué tal esto? Salen de las llamadas y mensajes de ustedes, nuestros televidentes, pero el de hoy realmente salió de un confidencial de la revista Semana que registra una situación insólita. Orlando Beltrán, el congresista que estuvo secuestrado casi 7 años, está embargado porque no ha podido pagar las deudas que crecieron durante su secuestro. Una de esas deudas son los bonos de seguridad democrática, que ni él ni su familia podían pagar mientras estuvo en cautiverio. Un tema para decir ¿qué tal esto? 28 de agosto de 2001, se produce el secuestro por parte de las FARC del congresista Orlando Beltrán Cuéllar en zona rural del municipio de Gigante, Huila. Beltrán fue llevado hacia la selva en el municipio de Algeciras. Allí se inició su secuestro, que duró exactamente 6 años y 6 meses. 27 de febrero de 2008, una delegación colombo-venezolana, acompañada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, viajó al departamento de Guaviare a recoger a Orlando Beltrán y otros 3 liberados por las FARC. Mayo de 2009, Orlando Beltrán, ya en libertad, continúa cautivo, pero por las deudas que le ocasionaron no poder ir a su casa y al trabajo durante 6 años y 6 meses. Por efecto de que estuvimos secuestrados 7 años y no se pudo pagar las cuotas que estábamos pendientes con los bancos Cafetero y Caja Agraria, pues nos reportaron a Data Crédito y hoy pues no tenemos ninguna posibilidad de adquirir un nuevo crédito. Tuvimos que luchar muchísimo con acciones, tutelas, para que se nos reconociese que ellos tenían derecho a un salario. Nosotros duramos 5 años sin que nos pagaran ese salario del que ellos tenían derecho. Desde finales del año pasado, cuando Beltrán regresó de Cuba luego de una intervención quirúrgica en su cerebro, encontró incluso que las entidades bancarias que creían en él ya ni siquiera existen. Esta es otra de las entidades que hace 7 años se llamaba Caja Agraria. Por lo menos nos prestaban el dinero suficiente para las respectivas cosechas. Y la respuesta es la misma en las nuevas oficinas bancarias a las que acude. Ya está cancelado todo, no sé. Pero no solo el reporte negativo de las entidades bancarias tiene agobiado a Beltrán, también lo tiene acorralado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde finales del año pasado. Todo porque según la DIAN se le olvidó pagar mientras estuvo secuestrado un importante impuesto. La DIAN embarga propiedades y creo que unas cuentas, precisamente porque pues desde luego no pude pagar el bono de seguridad democrática. Yo estaba pues encadenado en la selva de Colombia, pero ¿cómo se iba a pagar? Así lo reitera la Dirección de Impuestos en esta orden de pago a Beltrán, en la que le destaca que debe más de 5 millones de pesos por concepto de impuesto de seguridad democrática, intereses y multas, por lo que resuelve ordenar el cobro coactivo para lograr recaudar el tributo. Si esta víctima del secuestro tiene deudas con la DIAN, lo que tiene es que acercarse a la DIAN, conversar con nosotros y nosotros por la vía de los mecanismos y procedimientos que tiene la DIAN, solucionarle su problema. En entrevista con Noticias 1, el funcionario de la DIAN agrega que no puede responder públicamente si el excongresista tiene embargadas sus cuentas por la reserva fiscal que ordena el estatuto tributario, pero aseguró que el problema se puede solucionar en unas cuantas horas. Si la situación con este amigo es en esos términos y que nos hayamos equivocado, que no lo creo realmente, pues nosotros estamos dispuestos a enmendar el error en el tiempo menor posible. Seguros de que no existe error en cobrarle el bono de seguridad democrática a un secuestrado por las FARC, el funcionario explicó realmente en qué consiste la ley de protección a quienes pierden su libertad. Lo que dice la ley primero es que suspende todo proceso con relación a las víctimas del secuestro. Y una vez se libere el secuestrado, tiene un año siguiente para conversar con la DIAN. Al año siguiente de su liberación, viene, conversa con la DIAN y arregla sus cuentas. Pero esas son precisamente las cuentas que no le cuadran a una de las víctimas de la inseguridad. El hecho mismo de que a uno lo secuestran por falta de seguridad del mismo Estado, lo someten a torturas por más de 8 años, ahora el mismo Estado casi que le está cobrando como por haber sido secuestrado. Eso yo no lo entiendo. ¿Cómo así? Según el excongresista, tan insólita como la situación fue la respuesta que le dio la DIAN cuando fue la primera vez a decirles que si no había pagado era por falta de tiempo, en libertad. Qué cosa tan horrible cuando la DIAN responde de quien está embargado son los bienes y no la persona. Aunque sus familiares ya hicieron colecta para pagarle a la DIAN. Toca pagarlo porque ¿cómo hago? Es que estoy embargado. Entonces, ¿qué más puede hacer? Pues toca pagarlo. Lo único que le pide Beltrán a Data Crédito es que lo eliminen de la lista de deudores de poca reputación crediticia para poder acceder nuevamente a un crédito bancario. En el caso de los bonos de seguridad, por ejemplo, pues él no nos pagaría sino el bono de seguridad y no pagaría ni intereses ni sanciones.
Un clásico, ¿qué tal esto? Otro caso en el que la ley va por un lado y la justicia por otro. Si usted tiene un caso para ¿qué tal esto? Llámenos ya al 410-7236 de Bogotá o escríbanos a quetalesto@noticias1.com. Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticias1.com. Nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.